Bueno, os voy a leer un pequeño fragmento que dice así. Una empresa moderna es aquella donde todos los empleados tienen la oportunidad de ser emprendedores. Una empresa que respeta a sus empleados y sus ideas a un nivel fundamental. Una empresa moderna es disciplinada y rigurosa en la ejecución de su actividad principal, pero también se vale de un conjunto complementario de herramientas de gestión emprendedora a fin de abordar las situaciones de incertidumbre extrema. Bueno, este fragmento que os acabo de leer viene en el libro de Eric Rice, El camino hacia el Lean Startup. Es un libro enfocado a cómo aprovechar la visión emprendedora dentro de las organizaciones, de las empresas, para transformar lo que es la cultura y pensar en el crecimiento a largo plazo. Y hoy con nosotros en la entrevista que tenemos, la primera entrevista por hecho en el CI de Elche, en el Centro de Empresas, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, tenemos a uno de los impulsores, responsable de la edición en español y creación del prólogo, no solamente de este libro tan interesante a nivel en el marco dentro de empresas y emprendimiento, sino Ya. responsable de la edición de grandes bestsellers, ¿no? Entonces, hoy con nosotros tenemos a José Antonio de Miguel. José Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola. Es un placer estar con vosotros. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Bien. Bueno, también tenemos a Jaime, compañero también del CEI, es experto en Agile Coach y sobre todo emprendedor. Y dentro de su carrera, pues, creación y validación de startups, ¿no, Jaime? Sí, creación y validación de modelos de negocio, sobre todo en fases iniciales mis últimos años han sido de consultor, un poco en grandes corporaciones. Al final va a ser una resolución de curiosidades que tengo también acerca de lo que he podido ir viendo también en las organizaciones y que José Antonio nos va a resolver seguro. Intentaré dar algunas respuestas basadas en picar mucha piedra. Bueno, decir que, a ver, a nivel nacional, sobre todo, aquel que esté puesto en temas de metodologías ágiles, Lean Startup, Design Thinking y con temas de emprendimiento, la mayoría conoceréis a José Miguel, a José Antonio de Miguel, perdón. Bueno, esto te suele pasar, ¿no, José Antonio? El que te digan por tu nombre, te digan José Miguel, ¿no? Sí, es bastante habitual. Se me suele llamar, y en algunos casos, como Yo Emprendo, que es digamos, el nick que utilizo en redes sociales, mucha gente que no me ha visto nunca en persona no sabe ni cómo me llamo. Soy Yo Emprendo, ¿no? Yo emprendo. Yo Eso es. Emprendo. De hecho, la mayoría de la gente te conoce por Yo Emprendo. Está Sí. claro. Bueno, también es presidente de la Asociación para el Fomento de la Innovación y Cultura Emprendedora, AFICE, y como ya hemos dicho, pues responsable de edición en español y prólogos de grandes bestsellers en materia de emprendimiento y empresas, como pues, el método Lean Startup, de Eric Rice, el manual de emprendedor, Steve Blank y Bob Dorf, incluso La empresa invencible de Alexander Osterwalder. ¿Correcto? Sí. He tenido el placer y honor de poder trabajar durante los últimos 8 años, 2013-2021, yo creo que en los libros más representativos de movimiento de emprendimiento ágil a nivel mundial, sí. Totalmente. Y bueno, y dentro ya que estamos aquí en esta entrevista del CEI, pues también decir que eres el responsable de la metodología Big EXO, ¿verdad? Sí. Big EXO que, está centrada en la transformación de organizaciones y empresas, ¿sí? Sí. Financiada por el Instituto Valenciano de la Competencia Empresarial, del IBACE, y coordinada por los CEIs de la Comunidad Valenciana. Y la entrevista va a ir enfocada un poco al entorno EXO, ¿no? Organizaciones, transformación y sin más dilación, si queréis empezamos a hacer una ronda de preguntas y vamos comentando. Vale. A mí me gustaría también un poco darte la enhorabuena, ¿no? por este marco de trabajo, porque realmente es una especie de herramienta que combina un poco todo del tema del Lean Change Management organizacional y a su vez también el tema de organizaciones exponenciales, que lo has combinado todo ahí súper bien encajado y bueno, me gustaría, te doy la enhorabuena por ello.
Así Gracias. que, Mira, básicamente es cuando hace ya unos meses se planteó el proyecto, básicamente, y además lo pongo creo que es en la introducción, creo que es el primer párrafo, es que quería compartir con la comunidad, con emprendedores, con empresarios, porque es un proyecto que tiene targets bastante diferentes. Quería compartir lo que voy a hacer mañana en una jornada de trabajo, lo que hice ayer, y lo que hago todos los días con mis clientes, ¿no? Ese concepto de transformación basado en la acción y basado en lo que yo denomino el hackeo corporativo. Sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, José Miguel, te vuelvo a decir. lo vamos a ir cortando. No te Luego lo preocupes. cortamos. José Antonio, ahí vamos con la primera de las preguntas. Oye, ¿cómo ves el futuro empresarial, sobre todo a nivel nacional? Pues estamos en un momento extraño, por lo que sabéis que denominan un cisne negro, ¿no? Un acontecimiento altamente improbable como el tema del COVID, ¿no? Y en estos momentos de cambio, yo creo que hay grandes oportunidades. Creo que hay que verlo como una oportunidad porque los paradigmas de cómo se va a competir en el mercado están cambiando y también porque probablemente el valor que buscan nuestros clientes en el futuro sea diferente. De hecho, ya en algunos sectores, por ejemplo, yo trabajo mucho en el sector agroindustrial y, bueno, temas de delivery, takeaway, mercadorante, todas estas tendencias que están surgiendo cada vez están más presentes en el día a día. Pero sí que es cierto que sí que me gustaría, yo llevo trabajando en asuntos relacionados con innovación desde finales de los 90, o sea que ha llovido un poco, y sí que me gustaría tener empresas, como vosotros llamáis en la Comunidad Valenciana, más dinámicas, empresas más exponenciales, más basadas en una propuesta de valor realmente potente, diferenciada y basada en tecnología. He hecho en falta esto, he hecho en falta un tejido empresarial más dinámico en este sentido, que sea capaz de defenderse o de resistir mejor en situaciones de crisis como las actuales. En Big Exo, sobre todo, bueno, hablas de la terminología que usas para el tema del hackeo, ¿no? ¿Sí? El hackear una empresa. ¿Qué es esto de hackear una empresa, José Antonio? Mira, y además lo podemos conectar con el libro de Eric Ries, con el libro del camino hacia el Lean Startup. Una empresa cuando se pone en marcha, los promotores, los conocidos en el argot startup, pero como founders, le otorgan o le dan un ADN, el ADN de esa empresa, ¿no? Y ese ADN, que es el que les sirve para ese primer lanzamiento, para esa búsqueda de mercados muy agresivos, para ese primer éxito, para esa construcción de valor en el mercado. Ese ADN, tal y como has leído en esa parte del libro y tal y como ponemos en el prólogo, se va oxidando. El tiempo va haciendo que ese valor se va oxidando, cada vez sea menos valor para nuestros clientes, ¿no? Y la famosísima frase atribuida a Alex Osterwalder de que los modelos de negocio son como los yogures que caducan. El tipo, el impacto de la moda, la tecnología, etcétera, etcétera. Y a la vez, esto es una cosa bien conocida, pero a la vez ese ADN de los fundadores se va diluyendo por el mestizaje de los trabajadores. Y por eso cuando hablamos de cultura no está muy claro cuál es la cultura de la organización, porque se va diluyendo. Si al impacto del contexto del valor que estamos entregando y la dilución de lo que es el ADN fundacional, añadimos que las organizaciones están creadas para preservar, para vender, para ser poco agresivas, poco innovadoras por sí. Como digo siempre, en el ADN de la organización no está la secuencia genética para el hackeo. Es donde nos encontramos con la necesidad de cada cierto tiempo
transformar la visión de la organización. Cuando hablamos de pivote en entornos ágiles, estamos hablando, no, la visión se mantiene, se pivota sobre otros aspectos. Aquí lo que planteamos en esta metodología es reflexionar sobre qué somos, cómo competimos y qué es lo que queremos ser los próximos 10 o 20 años. Es un cambio radical, ¿eh? ¿Crees que hackear a una empresa es lo mismo que transformación digital de la que se está hablando tanto ahora? ¿O crees que es parte de la transformación digital como in situ dentro de ella? ¿O es una parte de, no sé, contanos un poco acerca Yo de creo que eso? son dos Dos conceptos cosas distintas. diferentes, ¿vale? Para mí, hackeo, tal y como defino, es transformación. No le pongo el apellido digital, no tiene por qué, Mm, para mí no tiene por qué ser digital, pero sí que tiene que ser una transformación radical. Es una cuestión más de introspección, de análisis, de reflexión estratégica, en lo que yo denomino comprender el presente, cómo estamos compitiendo ahora, cuáles son las reglas de competencia de nuestro mercado, para a partir de ahí poder conversar con el futuro. Evidentemente, estamos nada, eh, no podemos, cada vez somos menos analógicos, somos más digitales, más ágiles, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Para mí es un tema de reflexión de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿eh? mm. ¿Y De cómo hecho, considera? Perdón. de hecho, ciertas organizaciones a lo mejor pueden tener, ¿no? Pueden llegar a confundir, ¿no? La terminología. Realmente ellos querer, ¿no? Hacer una transformación con el apellido digital cuando realmente necesitan lo que es un cambio cultural, ¿no? Una transformación de Sí. hackeo, ¿no? Vamos, por aterrizar, o sea, no estoy pensando ni en montar el mejor ERP, CRM, no estoy pensando en un SAP RTS, Navision, no estoy pensando en eso, estoy pensando en, vamos a ver cómo éramos cuando comenzamos, con quién estamos compitiendo, cuáles son los factores de competencia actuales, cuáles pueden ser los del futuro y a partir de allá hagamos una refundación del ADN de nuestra organización. Concepto de refundación que también está en ese libro de Eric Ries, aunque él lo maneja de una manera diferente. Lo Mm. maneja como concepto de segunda fundación, pero que no tiene nada que ver con lo que yo trabajo. ¿Y cómo consideras que una organización está ya hackeada? Hackeo es constante, nunca estará acabado. Es un proceso Es una continuo, ¿no? transformación continua. Es una transformación continua. Es una transformación continua porque, fijaros, cuando yo trabajo con mis clientes hay una regla básica, ¿no? Nuestra gran misión es entregar valor excepcional a nuestros clientes, eh, capturando el mayor valor posible. Es decir, entregar el mayor valor al mercado siendo los más rentables del sector. Esta es la ecuación de monetización y ecuación del valor. Esto es difícil, pero es nuestro gran objetivo. Si nosotros queremos entregar el valor mayor al mercado y sabemos que el mercado se mueve, se va moviendo, ¿eh? Porque la percepción de valor por nuestros clientes va cambiando por impacto de ciertas fuerzas, tenemos que estar siempre hackeándonos. De hecho, trabajo mucho en lo que yo denomino las dimensiones del valor, ¿eh? Tradicionalmente siempre hemos pensado que el valor solo se entrega para los clientes, pero cada día más, y de hecho en mi práctica profesional trabajo sobre 4 dimensiones de valor. El valor que entregamos a nuestros clientes, nuestros productos o servicios, que es excepcional. El valor que nosotros estamos creando o generando para nuestro equipo. ¿Por qué van a trabajar en nuestra organización y no trabajan fuera? El famoso reto de retención y atracción del talento. El valor que estamos entregando para el ecosistema, es decir, nosotros desarrollamos operaciones dentro de un ecosistema, de una sociedad. Estoy muy relacionado con los antiguos modelos FQM, aunque hay un modelo ahora del 2020-21 FQM que me gusta mucho, de excelencia, y el valor que estamos entregando para los socios. Valor a nivel patrimonial, valor a nivel, como digo, patrimonial, de dividendos y también reputacional. Esa es mi concepción del valor. Y esto cambia. Y como cambia, nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Has hablado aquí de un poco de sector, cuando todos sabemos que hoy en día las nuevas ideas estas que surgen, EXOs, que son organizaciones exponenciales como tal, disrumpen en varios sectores a la vez. ¿Qué opinas sobre este tema de centrarse en el sector y ser el mejor en el sector cuando quizá no lo es tanto, sino
Pensar más allá. Sí, pero cuando yo hablo de factores competitivos y del sector, me refiero a hoy en día, a veintitantos de marzo de este año, nuestras organizaciones están compitiendo con algo, sean sustitutivos o alternativos. Puede que estén compitiendo con un producto lineal, puede que estemos compitiendo con una mayonesa, o estemos compitiendo con el hummus. De sectores diferentes, ¿vale? Pero si debemos de comprender esto y a partir de allá, cuando estamos conversando con el futuro, cuando estamos planteando horizontes futuros, sí que debemos de trabajar sobre nuestras capacidades internas o aquellas que podemos incorporar y abrir más el foco del sector. Pero hoy estamos compitiendo con alguien, sin ninguna duda. Otra cosa es que cuando yo trabajo con células de las que nombro en el manual y en la metodología, por ejemplo, células de nuevos productos, y estoy investigando hacia dónde, cuál va a ser mi nuevo entorno competitivo, pida a los miembros de las células que cuando cuando van a un retail y se ponen delante, habitualmente lo que están haciendo es que se ponen delante del lineal y dicen, bueno, ¿con quién competimos? Estos son nuestros competidores. Sí que les pido que tengan una nueva mirada, una mirada en la que sean capaces de ver, por ejemplo, un supermercado como un entorno de oportunidades y también de amenazas, y que no solo vayan a la sección donde está nuestro producto, sino que vayan a otras secciones donde probablemente se está gestando el futuro que nos puede beneficiar o nos puede hacer mucho daño. Una visión, lo que llamo una nueva mirada, ¿no? Muy bien. Y hablando del hackeo, José Antonio, luego tenemos otro concepto, también incluimos, y es bastante interesante, que es el de organizaciones ambidiestras. ¿Esto cómo lo enmarcamos dentro del proceso de hackeo? Bueno, las organizaciones ambidiestras, que las toca en parte Eric Ries en el libro del Camino hacia el Startup, las toca muchísimo Alex Osterwald en la empresa Invencible. De hecho, la empresa Invencible tiene mucho de hackeo. No es un concepto nuevo, es un concepto del año de la crisis del petróleo, año que probablemente vosotros no habéis nacido, año 73, de Robert Duncan. O sea, que ha llovido, ¿eh? Ha llovido bastante. Vale, pero es una de las claves del proceso de hackeo. Cuando os comento que el hackeo está muy relacionado con contexto y con valor, unas cosas primero que yo trabajo con los clientes y que está dentro de esa metodología es comprender el valor que está aportando nuestro portafolio, nuestros productos. El concepto de organización ambidiestra tiene que ver con la capacidad que tenemos de seguir explotando nuestro modelo de negocio actual, lo que estamos vendiendo ahora, lo que sabemos, lo que en metodología o en nomenclatura McKinsey sería un horizonte 1, que yo llamo un horizonte 1 que yo llamo un análisis forense del modelo de negocio. Por tanto, hago que el equipo haga un análisis forense de a quién vende, cómo vende, y ahí podemos utilizar herramientas como el Canvas, un análisis forense, con la capacidad que tenemos de vender actualmente, con la de explorar nuevos modelos de negocio. Como dice Steve Blank, es la capacidad que tenemos de caminar y comer chicle de manera simultánea. Es realmente complicado, ¿eh? Es realmente complicado. ¿Por qué? Porque en la imagen que hay en mi Twitter pongo que las organizaciones caminan entre las operaciones y la innovación, porque las operaciones nos dan resultados a corto plazo. Esto sea explotación. Y las exploraciones tienen una alta incertidumbre. Es realmente complicado el asignar recursos, el abrazar el fracaso como la opción estadísticamente más probable. Es complicado. Por eso, cuando yo trabajo con organizaciones que suelen ser bastante grandes, empezamos con experimentos pequeños, con células pequeñas de 4 o 5 personas y vamos escalando, vamos haciendo que la organización se sienta más o menos cómoda y vaya aprendiendo. Porque, como digo siempre, si queremos hacerlo muy rápido, probablemente no llegaremos a pagar las nóminas de los próximos 90 días, porque habremos cerrado. Por lo tanto, lo que acabas de comentar es que para que una empresa empiece a ser ambidiestra, necesita ser algo hackeada, ¿no? Necesita ser hackeada para poder pensar en poder Claro. fallar pronto, Sí, rápido, barato, sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? ¿Y sabéis cuál es el recurso más escaso? El tiempo de calidad.
el tiempo de calidad. Yo mañana estaré aproximadamente con unas 45 personas que trabajan en células de nuevos productos, de organizaciones. Son dos organizaciones muy diferentes en cuanto a producto, muy diferentes en cuanto a cultura, pero algo que tienen en común es que están entre las 200 y 300 trabajadores. Eso es lo que tienen en común. Que están en la Comunidad Valenciana, también lo tienen en común. Pero, ¿qué es lo que me piden? Tiempo de calidad. Porque las operaciones matan la exploración de nuevos productos y servicios. Uh-huh. El tiempo de calidad te refieres al tiempo que no se, digamos que no lo matan las reuniones, los correos electrónicos, ¿no? ¿Va un poco por ahí o no? El tiempo que dedicamos a pensar en el futuro, evidentemente eso lo doy. El tiempo en el que yo no estoy pensando en el cliente actual, yo no estoy pensando en mi modelo de explotación, sino que estoy diseñando el futuro, tiempo de calidad. ¿Sí? Es un concepto importante, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de algo que, o sea, hackear una organización no es... es algo arduo y complicado, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, por ejemplo, a la hora de hackear como consultor externo y demás, claro, al final el proceso de hackeo tiene, ¿no? Tiene una resistencia constante, ¿no? Claro. De la organización. A mí me surge la idea o la pregunta de, oye, ¿cuánto podemos... cuánta fuerza podemos hacer en el hackeo antes de que nos despidan, ¿no? O antes de que, ¿no?, nos digan, oye, no podemos más, porque es realmente complicado. En organizaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser realmente complicado. Como se puede ver en el manual, hablo de una figura fundamental. No hay hackeo. Pueden ser hackeadas, para mí, independientemente del sector o tamaño, se pueden hackear cualquier tipo de organización como punto de partida. Pero no hay hackeo posible si no tenemos lo que yo denomino un líder transformador. Sin una persona que lidera el cambio y además una persona tal y como se puede leer en el manual, que no solo tiene el poder porque lo pone en la tarjeta, no solo es el CEO, director general o presidente, como lo queramos denominar, porque lo pone en su tarjeta, José Antonio, CEO de AFICE, sino que tiene la autoritas que le otorga la organización, es decir, vale, no solo pone la tarjeta que es el jefe, sino que nosotros como equipo decimos que tú eres el jefe. Sin esta figura es imposible hackear. Que José Antonio vea una organización como un mercenario a hackear algo, si no tiene el apoyo de ese liderazgo transformador, comprometido con el cambio, no va a hacer nada. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y dentro de las organizaciones, yo veo las organizaciones cuando voy a hackearlas como estructuras de poder. Los departamentos son estructuras de poder, suelen ser silos, además de conocimiento. Todo esto recomiendo que se baje porque además lo hablo con total claridad porque era una oportunidad para comentar lo que yo he visto. Cuando no entendemos una organización como silos de poder y no entendemos el hackeo como algo en el que no es un modelo win-win, alguien va a perder algo, ¿eh? Alguien va a ganar y alguien va a perder, porque la estructura, el statu quo actual de poder, de operaciones, de recursos, va a cambiar. Y eso es resistencia al cambio. Resistencia al cambio que se traduce en que yo en algunas ocasiones he empezado un proceso de hackeo después de una reflexión estratégica, algo que, bueno, bien, mola, reflexión, pero cuando empezamos a trabajar con células, algún directivo de una organización ha presentado la dimisión. Y el CEO me ha dicho, ostras, José Antonio, que me ha presentado la dimisión fulanito o fulanita. He dicho, bien, estamos haciendo un buen trabajo. Sí. ¿No? Sí. O sea, eso es síntoma de que realmente estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Eso es síntoma de que no cuando se trabaja en consultoría, a veces es difícil llegar hasta, pues yo trabajo con clientes que tengo una relación temporal muy larga, ¿no? No pasamos por allí, no paso por allí, hay que profundizar. Eso es síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos llegando a las estructuras de poder. Sin transformación de statu quo del poder, de las reglas de poder, no hay hackeo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Con respecto a esto que nos comentas, ¿qué característica tiene que tener el team leader de la actualidad para que realmente no sea
la boca pequeña, como que el que dice, ¿no? No quiero yo quiero transformarme, pero te lo estoy diciendo con la boca pequeña. ¿Qué características tiene que tener para que de verdad esto ocurra? Mira, a nivel profesional, cuando empiezo a trabajar una organización, siempre tengo entrevistas con ellos previamente. Siempre digo que si he comentado antes que lo que más requieren los equipos es tiempo de calidad, para mí trabajar con una organización no es solo una cuestión de pasta, de dinero, de presupuesto, es una cuestión de compromiso. Si el equipo no se compromete, nunca trabajaré con ellos. Es compromiso. Quiero ver el compromiso que hay. Un compromiso ante situaciones, como he comentado antes, de posibles dimisiones, ante situaciones complicadas que se van a dar en el proceso. Un proceso de hackeo no es un proceso de pegar post-its en la pared y rellenar lienzos, ni mucho menos. Un proceso de hackeo es de abrir puertas, de facilitar resistencias al cambio y de fracasar. Porque, por ejemplo, cuando lanzamos retos internos y células, pues probablemente solo una de cada 20 células llega al mercado y esos son recursos que estamos dedicando y que alguien nos puede decir, oye, pues podríamos haber hecho otra cosa. Es compromiso, liderazgo transformador y compromiso del equipo directivo. Si no, no hay hackeo. Ahora hablaremos del tema un poco más adelante, del tema de las células, nos expliques un poquito, pero ya que estamos con este tema, sobre todo los equipos, tú en Big Exo también hablamos de los equipos de reflexión, ¿no? Sí. Estratégica. Sí. Bueno, háblanos un poco primero de exactamente qué es un equipo de reflexión estratégica y cómo nos ayuda para el tema del hackeo, porque al final nosotros somos facilitadores, ¿no? Sí, mira, bueno, el acrónimo que es ERE, bueno, en estos momentos no, con el tema del COVID, pero es Equipo de Reflexión Estratégica. ¿Qué es un equipo de reflexión estratégica? Cuando ya decidimos, cuando la organización decide, el líder decide que hay que hacer un hackeo corporativo, lo que debemos hacer es meter en una sala, o actualmente online, pero cuando se puede hacerlo físicamente, a todas aquellas personas que comprenden mejor cómo estamos compitiendo ahora. Esto es lo que llamo un equipo de reflexión estratégica. Un equipo de reflexión estratégica en el que en esa sala tengo las personas que conocen el mercado, los clientes, el producto, un equipo que suele tener entre 5 y 20 personas, nunca más. Digamos que son los que conocen a qué retos se va a enfrentar la organización, porque ellos son los que en este proceso de reflexión estratégica, de comprensión del presente, van a trabajar cuál es el perfil estratégico en los mercados en los que operemos, van a trabajar cuál es el mapa de valor que están ofreciendo en cada uno en su portafolio, y al fin y al cabo, con esta reflexión vamos a tener un output, y el output son los retos a los que se enfrenta la organización. Y además los retos priorizados. Esa es la misión de un equipo de reflexión estratégica. Disculpa, en los casos de estudio incluso hay una agenda real de cómo se trabaja. Una agenda real en la que yo suelo trabajar en tres grupos de sesiones donde vamos reflexionando sobre diversos temas y al final tenemos el output de los grandes retos. Claro, y la duda un poco que me surge aquí es si estos equipos de reflexión estratégica al final lo componen aquellos perfiles que mejor entienden, ¿no? Un poco la visión, ¿no? Hacia dónde va la empresa. Cuando entras pues en una sala con diferentes perfiles y uno de los perfiles, por ejemplo, es el CEO y otros son mandos intermedios, ¿no crees que hay ahí puede haber un poco de conflicto, sobre todo porque al final, bueno, si vienen de organizaciones jerárquicas, eso de alguna forma se tiene que notar, ¿no? ¿Cómo solventamos este tema? Fíjate que, una pequeña aclaración, lo que hace ese equipo de reflexión estratégica es que comprende el presente. No está prohibido hablar del futuro. Ese equipo de reflexión comprende el presente. El futuro lo desean otros. Total, tienes toda la razón del mundo. Esto es un pacto que además yo explicito al comenzar la sesión, decir, bueno, fulanito, Antonio, Juan, Luis es el CEO,
Suele estar incluso todo el consejo de dirección, en algunos casos, porque pueden tener varias funciones, pero una vez que se atraviesa la puerta, somos uno más. Y yo controlo el día a día para que no haya, y además, por eso el líder transformador es clave. El líder transformador tiene que estar dispuesto a que alguien de su equipo lo critique en estas sesiones y lo critique duramente. Otra cosa, por ejemplo, que sí que tengo que tener muy en cuenta es cuando votamos. Todas estas técnicas de dot voting, de votaciones con Gumets, estas no las utilizo en este tipo de sesiones. Hacemos votaciones más secretas porque aquí sí que puede haber un sesgo de arrastre del jefe. Pero la reflexión es libre. Bueno, sí. Y por eso es que una organización para ser hackeada tiene que tener unas condiciones de partida importantes. Total, Bueno. total. Hay una pregunta por ahí que creemos bastante importante, que creo que es la de cómo detectar que mi organización corre peligro en un futuro próximo. Algunos indicadores que nos puedas dar, porque, ¿no? Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es bastante importante esa pregunta? ¿O crees que ha salido ya? ¿Crees que podemos hacer un pequeño resumen? ¿O crees que Pues nos puedes dar 4 o 5 indicadores? Conecto, bueno, aparte de indicadores financieros, evidentemente, de tendencias, etcétera, con el equipo de reflexión estratégica, al analizar el portafolio, al analizar el mapa de valor que estamos entregando, ya está viendo si estamos dando un valor excepcional, es un valor más o menos de copia o es un valor bastante bajo. Ese es un indicador. Ese es un gran indicador, de posibles disrupciones, impacto de tecnologías, impacto de contexto, aparte de que cuando esto es así, tiramos, por eso el equipo de reflexión conoce la organización perfectamente, podemos tirar de, bueno, ¿qué está pasando con esta línea? Últimas ventas, tendencias, se conectan esos puntos. Sí. Muy bien. Bien. Luego también, si queréis tocamos y que nos cuentas un poco sobre el tema de las células, ya que lo hemos hablado antes, pues un poco para determinar qué son las células dentro de o cómo las formamos, ¿no? Sí. Mira, una vez que el equipo de reflexión estratégica identifica los retos, las células serían el equipo de reflexión diría ¿cómo podríamos resolver el reto 1? Y las células son las que dan respuesta, las que ejecutan, dan la solución a ese cómo podríamos, ¿vale? Trabajo con células de diversos índoles, ¿no? Trabajo con células de proceso, que lo que hacen es que están mejorando los procesos internos de la organización, porque si trabajamos con organizaciones muy jerárquicas, bueno, no es fácil el hackeo, entonces hay que hacer una especie, son células como de reingeniería de procesos. Pero luego trabajamos con células de nuevos productos o servicios o de exploración de nuevos modelos de negocio, que son con las que más me gusta trabajar, ¿no? Son aquellas células que van a diseñar que están diseñando la exploración dónde estaremos compitiendo dentro de X años, ¿no? Estas células siempre son células pequeñas, son células de menos de 6 personas y son células que yo domino 360 porque en esas células tiene que estar. Es como una organización en pequeño. Tiene que estar la parte que comprende los mercados y la parte que comprende el producto. Son células que por sí mismo son como mini startups dentro de la organización, ¿no? Son células que tienen o deben tener tiempo de calidad, son equipos autónomos, no dan cuenta jerárquica a los jefes de las personas que están en la célula. Suelen ser células formadas por personas de nivel medio en la organización. Huyo de células donde hay jefes de departamento. De hecho, mañana trabajaré con varios equipos y recuerdo que en el segundo equipo, que lo tengo a las 10 de la mañana, en ese equipo hay por lo menos 6 jefes de departamento involucrados. Ellos no están en la célula. Ellos solo son facilitadores. Sus trabajadores están ahí, ¿no? Multidisciplinares.
Y son las que van desarrollando el proyecto, en las que incorporamos un concepto clave que es el concepto de financiación dosificada, ese concepto en el que empiezan trabajando con muy pocos recursos y en función de los hitos van desbloqueando recursos, van haciendo presentaciones al comité de dirección y van desbloqueando recursos. Son equipos independientes. Y esto también a veces duele en las organizaciones. Yo he recibido interesantes llamadas de más de una hora de un jefe de un departamento de organización quejándose de que la célula en la que tiene 2 personas no le da feedback de lo que está haciendo. Vale. No tiene por qué darte feedback de lo que está haciendo. Pero es que al final, por ir aterrizando un poco los conceptos, entiendo que los equipos de reflexión estratégica miran el presente, es decir, desde dónde partimos, cómo estamos en este momento, y las células son las que tienen un poco más visión de luces largas, ¿no? De cara Claro, a esos retos, ¿no? que claro. hemos determinado. Ya aterrizan. De hecho, en el manual está mi visión de construcción de una organización. Para mí una organización, en vez de ser jerárquica, como estamos viendo, con silos, muy vertical, en mi mente esas organizaciones deben ser organizaciones celulares, con varias células que trabajan y que están alineadas, son centros de valor por sí, que están alineados por un pegamento que es la cultura y los objetivos, ¿no? ¿Cómo realmente seleccionas a estos perfiles, ¿no? ¿Cómo se seleccionan estos perfiles que van a formar parte de las células? Imagino que serán un poco early adopters, ¿no? Que incluso ellos mismos son los que se autodeterminan o se ofrecen voluntarios, ¿no? Sí, en No, el no manual esto. en el manual hablo de que puede ser el equipo de reflexión, el equipo de decisión quien decida las personas, pero me gusta, trabajo con algunas, mañana por la tarde trabajaré con equipos que ha sido la dirección quien ha elegido a las personas por una serie de características, evidentemente porque son early adopters, bueno, eso está ahí, tiene una serie de características. En todo este proceso nos vamos a encontrar con bloqueadores, con saboteadores. No los vamos a elegir inicialmente. A los saboteadores, a los hypos que están dentro del manual, los dejamos para el final y los rodeamos, ¿no? Para que se queden solos. Pero una de las cosas que más me gusta hacer son concursos internos. Son concursos internos en los que identificamos el reto previamente y son concursos internos donde las personas montan equipos, ¿no? Muy bien. Con respecto a esto que has dicho en Vic eso también haces una representación, ¿no? Animalística de aquellos perfiles dentro de la empresa que o que son, ¿no? Pueden ser aliados, ¿no? Y Sí, aquellos que van por todos los medios a intentar que fracases, sí, ¿no? sí. Te voy a decir unas frases que, son típicas en muchas organizaciones o cuando alguien entra a trabajar o incluso cuando vas de consultor. Y me pones el perfil y si quieres ya hablamos de los perfiles, ¿vale? Entras a la organización y te dice, y cuando estás dentro de la organización, alguien viene y te dice, es que aquí siempre se ha trabajado así. Esto lo diría un hypo, y mi contestación, porque esto incluso lo contesto en algunas redes sociales, probablemente te queda poco tiempo de seguir trabajando así, porque te vas a ir al paro o te van a echar o vas a hacer la empresa. Es una hypo, ¿no? Es una hypo que dice, son personas que bloquean el cambio, que bloquean el cambio porque se sienten amenazadas, ¿eh? Pero tienen poder. Ese es el Pero tienen problema. poder, ¿no? Claro, sí. Como dices que en el libro, ¿no? A la mínima te intentan dar la dentellada, Claro. ¿no? Sí, la entellada, sí. Eso es. Entonces, Estos no son, este tipo de producto, este tipo de solución no lo quieren nuestros clientes. Yo conozco perfectamente a mis clientes. bueno, esto es un uno o una cebra, cebra con Z, el acrónimo de cero evidencias, pero realmente arrogante, ¿no? Es muy peligroso cuando en una célula de nuevo producto o servicio nos encontramos con alguien que se arroga lo que piensa el cliente. Tenemos que partir de que no tenemos ni idea de lo que piensa el cliente sobre el nuevo producto. Esto es una cebra. ¿Sí? Muy bien. Y luego hay otros 2 perfiles, ¿vale? Y para diferenciarlos están los perfiles que están un poco, o vamos a decirlo así, en nuestra contra, ¿no?
o Sí, en contra de lo que es el hackeo en sí, y luego los aliados. Entonces, dentro de los aliados tenemos los leones y sí, las abejas, ¿no? abeja, sí. ¿Qué diferencia hay entre leones y abejas? El león suele tener un estatus en la organización más elevado que la abeja. Digamos que sería estaría al mismo nivel jerárquico que un hipo, ¿no? Que un hipo, ¿no? Porque tiene la capacidad de abrir puertas. Y la abeja es el currante de la célula o la currante de la célula que se está ilusionado y que tiene la capacidad de ilusionar a otros en la misma jerarquía. Oye, José Antonio, y en empresas, me surge la duda, en empresas más pequeñas, ¿puede que nos encontremos solamente con hypos y cebras? Probablemente, sí, sí. Y probablemente tengan poco futuro, sí. Sí, sí. Y ahí es mejor recoger los bártulos, ¿no? y marcharnos, ¿no? Hombre, si solo tenemos hypos y cebras, probablemente nos llamarán demasiado tarde, ¿vale? Un proceso de hackeo no se puede hacer cuando te quedan 2 telediarios de vida o cuando tus cuentas están... Algo que también pongo en el manual. Tienes que tener una capacidad económica saneada, o sea, unas cuentas saneadas y un pulmón económico para poder abrazar el fracaso. Sí, sí, sí. Pero sí, si solo tenemos hypos que bloquean y cebras que probablemente no les quede mucha vida. Hablando un poco de esta resistencia, ¿no? De estos perfiles que te vas encontrando, ¿cómo sabes, por ejemplo, cuando una organización ha pasado, digamos, esa etapa de resistencia y ha empezado a caer hacia el caos para volver a resurgir y al final conseguir otro nuevo status quo? ¿Cómo consideras que has pasado esa fase de resistencia y ya puedes empezar a cambiar un poco la historia, ¿no? Pues cuando se comienza un proceso de hackeo en organizaciones de cierto tamaño, eh, antes, ahora con el tema de COVID no, pero ahora no sé cómo se hará, si sea WhatsApp o cómo se hará, pero estaba el efecto, las conversaciones de pasillo, las conversaciones de máquina de café, ¿vale? O sea, Los están ahí, rumores, ¿no? bueno, sí. Y se ven las caras, se ve resistencia. Cuando va pasando el tiempo y algo muy importante que yo siempre quiero de las células es tener un primer éxito en el corto plazo. Para mí el corto plazo son meses, no es una semana. Ese primer éxito, es decir, ostras, yo quiero estar ahí. Cuando ya las caras van cambiando, la gente quiere participar, te pregunta, oye, ¿cuándo va a haber un nuevo concurso de retos? O fíjate esto, ¿cómo podríamos ayudar en esto? Es cuando vas venciendo la resistencia. Pero siempre va a haber, como la aldea gala, ¿no? Siempre va a haber un grupo de irreductibles galos o hypos o hypocebras que se ponen alrededor. Bueno, eso siempre van a estar ahí, ¿vale? Qué bueno. Muy bien. Pues si te parece ahora, hablando un poco frases que hemos visto que has tuiteado, si quieres las comentamos, ¿vale? La primera de ellas. En un proceso de hackeo corporativo, el consenso no suele ser la mejor opción. Ojo, que no... Sí. Bueno, off the record, aunque está grabando, pero off the record, pero esto me gustaría que estas frases de Twitter suelen venir después de algunas conversaciones con clientes, ¿vale? Pues eso a veces dices, bueno, es lo que he puesto en Twitter. Bueno, vale, es que es cierto, o sea, el consenso, que además estuvo de moda y vuelve a estar de moda en algunos ámbitos, yo creo que no es la mejor herramienta. Cuando consensuamos algo, tengo una experiencia de hace unos meses, cuando consensuamos algo, probablemente estamos llegando a un punto medio de acuerdo y nos estamos dejando extremos que pueden ser muy buenos o muy malos, pero que quiero explorar. El consenso me lleva a ser conservador en la mayoría de los casos, ¿vale? O sea, con ello indicas que la opinión de todos en este caso no es la adecuada, ¿no? Quiero indicar que si yo quiero 4 y alguien quiere -3, el consenso nos va a llevar a 3,
puede que no sea lo mejor, puede que a lo mejor sea el 4 o el -3, o explorar el 4 y el -3, pero no ceder por llegar a un consenso. En este ámbito, en otros ámbitos sí. Oye, vamos con otra. Aunque esta ya la has comentado por encima, cuando comienzas un proceso de hackeo siempre hay personas que desean que fracases. Esto ya lo hemos comentado. Esto no es un juego win-win porque alguien va a perder algo en el proceso de transformación. Sin duda, porque los iPods que se sienten muy, muy tranquilos con su estructura de poder, y más cuando las organizaciones son muy jerárquicas, ven con rechazo cualquier cambio, sin duda. Este proceso puede provocar también la pérdida en lo que son leones y abejas. Los leones son personas súper comprometidas y además suelen ser muy comprometidas con el cambio. Suelen ser personas además que sí que tienen un conocimiento, han leído por libros, han ido a cursos, comprenden cuáles son los nuevos paradigmas. Y alguno puede caer y alguno lo pasa mal. Si tenemos un IPO que es más fuerte que un león de acción, doy fe de que lo pueden pasar mal. Y es mi trabajo y el equipo de las abejas es hacer la vida fácil a este león. Es decir, mira, por eso es importante ser rápidos, tener autonomía y tener éxitos en el corto plazo. Hay un tema que me preocupa, que es el tema, bueno, de hecho es que he pasado por grandes compañías y he visto un poco cómo funciona el tema de los departamentos, que es el tema de la financiación. Al final, la financiación a estos departamentos se le da un presupuesto anual y realmente muchos de ellos están casi obligados, ¿no?, a gastarse ese presupuesto porque si no al año siguiente como que parece que no les vuelven a dar el dinero. Entonces, me gustaría saber cómo plantearías tú este organismo, esta manera de financiación dosificada para que esto no ocurra. No sé si es un portfolio management revisable cada 3 meses, no lo sé. Plantearnos cómo Mira, podría ser esta financiación. te cuento cómo lo vamos a hacer mañana, porque en un caso real, porque además he puesto un Twitter, es el último Twitter que he escrito antes de la entrevista. Qué bueno. Una empresa con la que llevo trabajando casi un año, y la célula de nuevos productos o servicios ha estado trabajando durante los últimos meses en un horizonte 2, en un modelo de negocio relacionado, no relacionado, pero no core del actual, del modelo de negocio actual. Y han estado trabajando sobre la caracterización del mercado, producto, valor. Me gusta mucho hacer simulaciones de puntos de equilibrio, a ver cómo en este caso era factible, cómo de lejos estaríamos de conseguir el punto de equilibrio inverso. Una Excel sencilla donde podemos ver algunos puntos clave. Y mañana esta célula va a presentar a modo de demo de interno, no compite con nadie, no hay más, es la primera vez que se hace. A modo de demo le va a decir al director general, al director financiero, directora de marketing, al gran comité, mira, hemos identificado esto y necesitamos esta cantidad para hacer un experimento. Una cantidad muy pequeña. Una cantidad muy pequeña. Queremos hacer este experimento, estas son las cuentas que tenemos, estos son los objetivos, esto es lo que necesitamos de presupuesto y cuando lo hagamos, en función de lo que hayamos conseguido, os pediremos más o mataremos la idea. Son rondas internas de financiación. Es chulo hacer esto. Has hablado un poco de una cantidad pequeña. ¿Nos puedes más o menos decir un poco la Sí, cantidad sí, esa pequeña? Siempre menos de 2.000 euros. Muy bien. Siempre menos para que la gente se haga un poco una idea, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo, no sé, la cantidad de este equipo, ayer la estamos bajando en 2.000. A lo largo del día de hoy sabré cuál es el importe de este experimento, pero muy poca cosa, poca cosa. Ahí me gusta que los equipos trabajen con escasez. Y os voy a decir más, en algunas experiencias que tengo de concursos donde ha habido una bolsa de dinero en premio, no se llega a gastar. Curioso. Curioso, sí.
Tenemos que trabajar con reutilizando lo que tenemos. Ya os digo que lo más importante no es la financiación, en algunos casos sí, sino que lo más importante es el tiempo. Y ojo, que en algunos clientes estoy trabajando con early adopters, y mañana tengo una reunión a las 9 de la mañana, para valorar con early adopters que pagan por tener el producto mínimo viable, por ser los primeros en tenerlo, por tener una ventaja futura en el mercado. De ahí la importancia de que estas ceras de nuevo producto o servicio o mercado sean capaces, que es algo que voy a hacer mañana por la mañana y que está en el marco del manual, sean capaces de valorar el ahorro, el cambio económico que a ese cliente le va a suponer nuestra solución. Y vendemos el producto mínimo viable con una cantidad que puede ser importante, pueden ser incluso 6 cifras, y ya hay alguna experiencia, ya tengo alguna experiencia, porque ese cliente va a tener un ahorro significativo y va a tener una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. De hecho, la mejor manera de validar cualquier producto nuevo es monetizarlo cuanto antes. Sí. Está claro. Claro. Muy bien, súper interesante. Bueno, Jaime. No sé si tienes alguna otra cosa por ahí, Antonio. Bueno, a ver, podríamos estarnos aquí toda la mañana, pero entiendo que José Antonio tiene, como nos ha dicho, tiene la agenda muy apretada. Entonces, si quieres, hazle la última pregunta tú, Jaime, ¿vale? ¿Quieres que comentemos eso que hemos comentado antes? Aunque esto lo iremos cortando un poco. O sea, por ejemplo, cuando hemos ido a una organización y nos ha propuesto que quiere construir un nuevo producto o servicio, ¿cómo evaluamos lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo evaluamos si este proyecto es viable dentro de la organización cuando de por sí ya llegas y probablemente debe ser hackeada antes de iniciar este proceso de nueva construcción de producto o de servicio? No sé si... Sí. Para que una célula de nuevo producto o servicio tenga razón de ser, no me vale con tener herramientas de Design Thinking, Lean Startup. Bueno, esto tenemos que tener como una especie como de mandato y un compromiso por parte de dirección de que podemos explorar nuevas cosas, ¿vale? Como he dicho varias veces, uno de los elementos clave es que ese equipo sepa hacia dónde va, que ese equipo sea un equipo que tenga autonomía para explorar nuevas cosas y que ese equipo tenga los recursos necesarios, especialmente, vuelvo a decir, el tiempo. De nada sirve lanzar una célula de exploración si luego no va a tener tiempo. En muchos casos descubro el factor el famoso bus factor, el factor del autobús, donde veo que las personas claves de la célula están en operaciones al día a día y no pueden desarrollar los productos. Y luego lo que sí que hacemos es que en un proceso una especie como de embudo de ideas, lo que sí que trabajamos es, cuando trabajo con estas células, trabajamos sobre el tamaño de la oportunidad y factibilidad. ¿Realmente vale la pena estar aquí? Introducimos un concepto que es el concepto de coste de oportunidad. ¿Por qué hago A o hago B? ¿Qué estoy perdiendo si hago A? ¿Qué estoy ganando si hago B? Y sí que trabajo con una serie de herramientas internas que nos permitan objetivar la toma de decisiones. En organizaciones muy grandes que tienen un flujo constante de ideas, tengo incluso un equipo dedicado, un equipo que llamo equipo de triaje, que es un equipo de cribado de las ideas con una serie de criterios. Bien, es cierto que si me seguís en Twitter, habréis visto un tuit que he puesto alguna vez, que los embudos de ideas son conservadores. De un embudo de ideas jamás sacaremos una nueva disrupción. Por eso hay que mantener ese equilibrio, y ahora precisamente después de Semana Santa, con algún equipo que he hecho un embudo de este tipo de oportunidad, factibilidad, etcétera, estamos viendo cómo tratamos algunas de las ideas visionarias, revisiones de productos, etcétera, para que tengan fast track diferentes. Pero desde luego que si no hay un compromiso hackeo, bueno, podemos hacer lo que se ha puesto
tan de moda ahora, ¿no? Seguro que habéis oído el teatro de innovación, que incluso Michael Hendricks de IDEO habla del teatro de innovación, en algunos artículos súper potentes. Bueno, es un poco de postureo, posits, herramientas, nuevos productos, pero bueno, no van cayendo ahí. Y algo súper importante también, dos cuestiones clave. Las personas que participan en proyectos deben de saber que si se han gastado una pasta en desarrollo de proyecto y luego es un fracaso, no pasa nada. Eso es importante. Ojo, que esto es muy importante, porque no me van a echar o que va a pasar por esto. Y abrazar el fracaso como la opción más importante o probablemente la más probable. Esa sería una. Y luego cuando tenemos muchos proyectos, y probablemente si habéis trabajado en organizaciones grandes, tenemos muchos proyectos zombies dentro del manual. Hablo de las células K, de las células killer, que también existen en la naturaleza. Debemos de tener una célula que tenga el poder de cerrar proyectos, de matar proyectos. Porque, bueno, ya sabéis lo que pasa. Muchos proyectos, zombies. Sí, está claro. Al final, si cortas la financiación, pues ya está, ¿no? Si eres un organismo que realmente coge y te cortas la financiación de ese proyecto, sí, el proyecto muere. y reasigna roles, porque estoy a punto de petarlo, no sé qué, ya estamos cerca. Bueno, yo esto lo he vivido, y recuerdo que el año pasado dije, mira, a un equipo le dije, mira, 3 meses nos vamos a ver tal día, y si no tengo una prueba evidente de que el mercado lo quiere, y la prueba evidente, como habéis comentado antes, Antonio, es una venta, cerramos. Y cerramos, evidentemente, claro. Correcto. Cerramos. Muy bien, oye, pues la verdad que muy interesante. Bueno, Jaime, hazle la pregunta del millón. No, bueno, simplemente pues queremos despedirnos con una pregunta un poco atípica. Si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar una sola cosa en esta sociedad, ¿qué cambiarías? Esta va un poco a traición, ¿eh? Pues, ¿qué haría? Probablemente trabajaría en la educación de las siguientes generaciones. Es algo que me preocupa, ¿no? Los valores de las generaciones. Ahora tengo la suerte de trabajar con un equipo muy joven, y cómo ven los productos. Pero trabajaría sobre todo sobre los valores en las personas. Genial. Me parece muy importante. Sí. Muy buena respuesta. Simplemente recordar a todos los que nos estáis viendo o escuchando, dentro de los CEIs tenéis, de todo lo que hemos estado hablando en la entrevista, la metodología Big EXO, creada por José Antonio de Miguel. Es una metodología tanto para agentes que pueden utilizar agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana, está abierto para todo el mundo realmente, y para organizaciones, empresas que quieren innovar y hacer un proceso de hackeo en sus organizaciones. Está disponible en el CEI y nada, os animamos de aquí a que podáis descargarla y echarle un vistazo, que verdaderamente merece la pena. Y nada más, José Antonio, muchas gracias por tu tiempo y nos ha parecido muy interesante la entrevista. Súper interesante, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad y estamos en contacto para cuando queréis continuar la conversación. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vale. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.